Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 2 de febrero se celebró, sí, sería esa la palabra, se celebró el Día Mundial de los Humedales. Los humedales, según las definiciones, son terrenos, por lo general llanos, en los que hay inundación de agua, ya sea de forma natural, de forma artificial, de forma permanente o de forma intermitente, pero hay agua durante mucho tiempo y tienen una cantidad enorme de funciones, incluyendo contribución para el cambio climático, la no emisión de de gases de efecto invernadero, por ejemplo, pero además una flora y fauna extraordinaria. Depende principalmente de ese recurso, porque el principal recurso con el que cuentan los humedales es agua. Para hablar acerca de los humedales, a propósito de este Día Mundial, está con nosotros Salvadora Morales, ecóloga. Muchas gracias. Además, especialista en aves, en darle seguimiento y ver las aves, por lo que el tema de humedales te cruza transversalmente el trabajo. Así es, muchas gracias por esta oportunidad de sumar vigores a favor de los humedales, a favor de las aves. Sí, como que es un tema que cruza y muchas veces estás como en la montaña, pero te das cuenta que esa agua va a terminar en un humedal, entonces el impacto viene así como, te cruza el país, sí, te cruza los distintos ecosistemas y nos conecta a todos, y yo creo que muchas veces no estamos conscientes de eso. Nosotros tenemos humedales de importancia internacional, que llegarán a la decena, pero humedales dentro del territorio hay varias decenas de humedales, porque por ejemplo en los de importancia internacional, estábamos recordando ahorita antes de empezar el programa, no está Moyobá, por ejemplo, que es vistoso, conocido, tal vez hay gente que no le pone mucha mente, pero habrá quienes se habrán detenido en la carretera en algún momento a comerse un pescado de Moyobá. De hecho, te cuento, nosotros llevamos varios años monitoreando Moyúa y Tecomapa, porque es un sistema, está Moyúa, Tecomapa y las playitas, y es después de Chinandega, está Granada y le sigue Matagalpa con ese sistema, como importante, ese humedal importante para las aves acuáticas y sobre todo acuáticas. Entonces sí, o sea, vos llegas ahí y ves una cantidad de patos que es impresionante. Patos, garzas, patos, algunas aves playeras, menos, pero sí, muchísimo. Muchísimo, y es como que están conectados, el humedal está conectado a los arrozales de Cebaco, entonces las aves se están moviendo como en ese circuito, ¿no? Así que sí, es un lugar súper interesante, súper accesible. Nosotros hace, qué sé yo, te estoy hablando de hace 9, tal vez 10, 15 años, hacíamos giras con gente así, queríamos promover el aviturismo en el país, queríamos promover el tema, y recuerdo que alquilábamos buses y nos llevamos a la gente a observar aves. Estás a una hora, menos de una hora de Managua, sí. A una hora. Sí, entonces es un humedal accesible. Ha sido, por lo menos las playitas, ha sufrido mucho deterioro, porque en algún momento, entiendo, le han hecho un desagüe. A eso le sumas el tema climático, la variabilidad climática que hay, y la gente sembró, lo desapareció prácticamente. Sí. Y únicamente cuando tenemos un buen invierno, la cantidad de agua excede, entonces le vuelve a ganar su espacio a los productores. Entonces a veces es como un pleito entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Donde el hombre viene, se le mete al área y después cae mucha agua y vuelve a retomar el área. Y es un área donde vos ves muchos patos, muchas especies migratorias sobre todo,
que realmente ha sido toda su vida, han estado conectados con ese sistema, y cuando desaparece, porque ha desaparecido prácticamente por completo y sustituido por siembras de tomate y todo eso, realmente el impacto es fuerte. Pues, ¿qué hacen los pájaros? Si esa era su casa, ¿no? Sí, sí. Ahora, desaparecen muchas veces en tiempo, más bien en la época seca, principalmente en la época seca, porque en la época lluviosa, Moivá, todo ese sistema, pues, se llega a humedecer, por lo menos, ¿no? Pero me quedo yo con una duda, es decir, ahí hay cualquier cantidad de microorganismos y de organismos, no necesariamente como la ave, sino más bien más pequeños, que son el alimento y nutrición de las plantas y de los otros organismos que llegan a consumir la ave. ¿Eso se mantienen en el momento en que eso se seca? Fíjate que yo creo que ese es un gran vacío que tenemos, que no hemos evaluado el impacto que tiene sobre esa cadena de alimenticia, ¿no? Pero sí hay una transformación realmente, o sea, vemos una disminución, y probablemente recuperar eso no es algo que pase de un día para otro, ¿no? Aparte de eso, sumarle los químicos que se empiezan a utilizar, porque se vuelven sitios, por ejemplo, donde se siembra tomate, que muchas veces exige una cantidad de químicos bien alta. Entonces, el impacto no está medido. Yo no podría responderte a esa pregunta, pero por sentido común, sí, debe haber algún tipo de afectación, pues, ¿verdad? Pero además, en la definición del humedal, el humedal puede estar de forma permanente o puede ser intermitente, es decir, que puede secarse, lo que en teoría debería de permitir que algunos microorganismos se logren mantener en el periodo seco, por cuanto, al final de cuentas, bajo el suelo se mantiene de alguna humedad. Sí. ¿Verdad? Es decir, sobre el suelo a lo mejor está seco, pero bajo el suelo se mantiene alguna humedad en teoría. Sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que con el cambio climático eso cada vez es más difícil. Y sumarle las quemas. Okay. Porque el mismo humedal, o sea, lo que yo he visto en las playitas es que el humedal lo toma la gente, luego queman lo que genera post cosecha. Y secan lo que quedó debajo, porque lo secan. Exacto, o sea, ya el impacto no es natural, no es el sol eventual, sino de que, o sea, aparte sumarle el sol, luego vienen y lo queman, secan, abren una compuerta, entiendo, no me consta, de que sí sacaron el agua, o sea, tampoco permiten que esa humedad se mantenga natural porque abrieron una compuerta y el agua ahora se sale para otro lado, ¿no? Entonces eso ha facilitado que se seque. Y es triste porque yo creo que el potencial que tiene a lo mejor es mayor si se le permite a los visitantes, si se genera como una cadena de turismo, donde la gente pueda ir a observar la naturaleza, paras ahí, comes mientras vas hacia Jinotega, Matagalpa o Cotal. Y a lo mejor se podría transformar esas acciones de ese beneficio corto que te genera la agricultura, y le diversificas un poco las actividades, pues, en vez de eso, y empezás a proteger más el humedal. Podría ser una acción que te ayude a que ese humedal pueda permanecer más tiempo. Mira, con la palabra humedal y con la impresión que tengo de algunos que he conocido, la percepción que yo tengo de un humedal es que es una zona relativamente pantanosa, fangosa, ¿verdad? No muy profunda, ¿verdad? Y entonces ahorita que vos hablabas de posibilidades de desarrollo, me quedé pensando, nosotros no somos, pese a que tenemos cualquier cantidad de agua en el país, ¿verdad? Tenemos el Sorotlán, tenemos el Cocibolca, no somos de deportes acuáticos, ni somos de atractivos acuáticos, canoa, kayak, bicicletas acuáticas, no sé, pues hasta salvavidas con un remo, pues si vos querés. No somos de eso, pero por ejemplo esa podría ser actividad que se podría realizar en los humedales. No sé qué tanta profundidad
dan como para permitir este tipo de atractivo? Va a depender. Hay una época en que sí es posible. Si volvemos al caso de las playitas, o sea, realmente puedes tener miradores donde la gente pueda ver un sendero, que hagas el recorrido. Si te vas a las isletas, que es otro tipo de humedal, el problema cuando es muy profundo es que no es son como micro hábitats donde las especies se van a concentrar. Pero ahí sí te permite esa combinación. Incluso en Tecomapa, Moyúa y las playitas te permite hacer eso, porque Moyúa es más profundo. Ahí podría haber, o sea, vos podrías hacer una combinación. Aquí observas aves, aquí disfrutás, puedes caminar y terminás haciendo un poco de deporte un poco más extremo, ¿no? Sí. Que hacer kayak, porque a medida que se va secando, y que es normal, en otros países se hace manejo. O sea, no queremos que desaparezca, que se seque por completo. Voy a permitir, si está conectado, por ejemplo, a Moyúa, bueno, que entre un poco de agua de Moyúa. Estoy hablando al pecho de la lengua. Cuando está conectado al mar y a las mareas, eso es mucho más manejable. Pues, o sea, si este salitral natural se me seca, puedo permitir que ingrese agua. A través de, una vez que la marea entre, entonces le cierro la compuerta, y entonces aquí el agua se va a mantener un poco más de tiempo, que cuando baja la marea igual el agua vuelve a salir, ¿no? Entonces que es un ciclo natural. Ante la transformación que hemos hecho y ante la intervención que vamos haciendo año con año, ese tipo de acciones son mucho más necesarias cada vez. El manejo, el encontrar ese punto donde yo pueda, con una actividad, facilitar que la vida silvestre que está ahí, pues, pueda tener un espacio que permanezca un poco estable, ¿no? El asunto con los humedales, tenés varios tipos de humedales, ¿no? Tenés lo que está conectado a los sistemas de manglares. Sí. Y ahí tenés al plano lodoso, que sí, efectivamente, ni siquiera puedes caminar. Hay una biodiversidad increíble de macroinvertebrados, de los cuales se alimentan las aves, pero también los humanos. El casco de burro, por ejemplo. O sea, muchas veces estás viendo pájaros, estás contando, y hay a extraer casco de burro. Concha. Y luego está eso. Al otro lado, pues tenés la barrera de un manglar, que es primordial, tiene un montón de funciones, pero por lo general no es que tenés un gran bosque. Al otro lado están los salitrales, que son los que dependen de la marea, de qué tan alta es la marea, de cuánto baña ese salitral, que actualmente han sido transformados en camaroneras. Entonces tenés como un montón de sistemas donde nosotros los humanos tenemos una función vital para poder, siempre y cuando veamos. Yo siento que somos tan humanocentristas que nos basamos en nuestras necesidades, bueno, yo voy a hacer esto, pero no vemos que tenés una cantidad increíble de especies que dependen del mismo ecosistema que estás utilizando para producir. Pero es que además es una visión cortoplacista, y es para allá, y necesito ganar ya y tener ya, y no estás pensando en futuro, porque vuelvo a la idea del desarrollo en los humedales, y me quedo ahí en este sistema de Moyúa, las playitas, etcétera. Es decir, vos pones ahí un atractivo turístico y te puede producir tanto o más que lo que estás produciendo hoy en tomate, por ejemplo, por decir alguna cosa. Lo que hay que hacer es la evaluación, ¿verdad? Hay que hacer la evaluación, pero podría llegarte a producir tanto más que lo que producen los tomates hoy. Pero hay que echarle un poquito de mente, cambiar un poquito el chip, ¿verdad? Capacitar a la gente, sí, generar más información a lo largo de los años que puedes vender en términos de naturaleza, pues, o sea, quiénes llegan, cuántos. Fíjate que nosotros hemos estado viendo una especie que es el javirú, que la gente hace el viaje. Pues ahorita Tisma es un atractivo en este momento. ¿Por qué?
porque hay un ave que no se había visto en Nicaragua y llegó hoy un individuo. Es una gaviota. Pero para que aparezca en tu lista de vida, o sea, ahorita es tu oportunidad. Hay que ir a Tisma a verlo. Es casi como el cometa verde. Entonces, eso, ¿qué pasa en Tisma? Es otro caso, que para mí siempre es como que ahí está Tisma, está súper cerca de Managua, de las ciudades más importantes. Pero en invierno o después de una lluvia, entrar ahí, te quedas a mitad de camino. Si no andas un 4x4. Sí, y luego, entonces ahorita está ese pájaro, entonces todo el mundo siguiendo. Vos ves diario, fotos, ay, fui a Tisma, ya la tengo en mi lista y la gente celebrando. Y ese potencial no lo estamos aprovechando ni como país y pues realmente se necesita, no hay infraestructura tampoco. Sí. Pero muchas veces, por ejemplo, para los pajareros es como, no, pues yo voy a ir a ver a esta gaviota porque tiene que aparecer en mi lista y pues no la he visto, es nueva, que voy para allá. Imagínate que aquí cerquita está Matiares. Este año está raro, o sea, este año están llegando aves que no habíamos visto en mucho tiempo. Espérate, hagamos una pausa para que me contes esa parte, porque esto está bueno. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con Salvadora Morales, ecóloga. Estamos conversando en esta edición, Sumando Vigores, acerca de los humedales. Hay varios tipos de humedales. Están los marinos, que hablábamos recientemente, los estuarianos, que son los que están ubicados cerca de los ríos que desembocan en el mar, que incluyen los manglares. Están los lacustres, los palustres, que son de aspecto pantanoso, que es la percepción que yo tengo, los ribereños, que están situados al lado de ríos y arroyos, y los artificiales, que son los creados por el hombre. No sé si Canoas está como un humedal, ¿verdad? Sé que es artificial, pero no sé si está como un humedal, ¿verdad? En información que leía sobre los humedales decía que son un reservorio de agua dulce. Pero, por ejemplo, lo que está en los manglares cerca de las costas del mar, ese no es agua dulce, ese es agua salada. ¿Ah? Y tiene biodiversidad de agua salada. ¿Ah? Sí. Pero solo te mueves ni siquiera 1 kilómetro y tenés ojos de agua, por ejemplo, conectados, entonces se mezcla el agua dulce con el agua salada. Eso lo hemos observado en el Delta Estero Real, por ejemplo. Ajá. Entonces, o sea, realmente sí, o sea, está la zona costera, pero justo inmediatamente vas a encontrarte humedales ya más de agua dulce, más que dependen de la lluvia para mantenerse y que dependen del manejo que le haga a toda la cuenca hidrográfica que al final alimenta ese humedal, ¿no? Valga decir que el sistema del estero real, del delta del estero real, es un manglar que está considerado de importancia internacional. Así es. Es decir, este es uno de esa decena que está considerada de importancia internacional de los humedales que tenemos en Nicaragua. Pero me decís que están, a partir de los humedales hay sorpresas en el avistamiento de aves. Me decías que en Tisma hay una gaviota, que sí, no se había visto antes. No. Esta es migratoria, totalmente migratoria. Sí. ¿Esta de dónde viene? De Estados Unidos. Sí, y pues igual no se había reportado. En teoría iría hasta dónde? Probablemente anda un poco perdida y se quedó por aquí. Sí, ya lleva como un mes desde que se reportó. Ajá. Y eventualmente se han ido. Creo que esta es la segunda vez que se reporta, pero en un tiempo de un par de años. Hay varias especies terrestres incluso, o sea, por ejemplo, vimos varias reinitas o el equipo que andaba contando aquí en Matiares, más de 50 individuos en el suelo a la orilla del lago de Managua, por ejemplo. O sea, son especies migratorias que se ven como cada 3-4 años, de repente algo pasa
y aparecen corrientes de aire, alguna cosa que las mandan para este lado. Sí, inentendible, es como que... Y esa es una de las cosas bonitas de los monitoreos, o sea, de poder estudiar, ir a contar cada año y no... Porque muchas veces nos hemos dado como por vencido y decimos, no, pues no vamos a ir. Por ejemplo, hicimos un conteo en Carazo, ahí en la desembocadura de uno de los ríos que da la Boquita, creo. De la Flor. Fuimos a contar, encontramos tan poquito que dijimos, bueno, el esfuerzo, gastamos los pocos recursos que tenemos, el tiempo. Estamos visitando 34 humedales. Entonces es como, dijimos, bueno, pues no vamos a seguir yendo, pero solo fuimos una vez. Pero cuando vos empezás a ir con más frecuencia, te vas dando cuenta que ese lugar, o sea, volvimos a ir en otra ocasión y nos encontramos una garza que es migratoria, que no es tan común. Y fue como, aquí está, ¿no? Entonces te das cuenta que si descartas un sitio y dejas de ir, muchas veces por falta de recursos, pues estás probablemente privándote de encontrar ese tipo de sorpresas, ¿no? Y aquí cerquita, la Boquita. Sí, pues, pero es un tema de recursos, pues al final de cuentas, lograr visitar lugares de forma permanente. Sí. Lo que pasa es que de repente, pues, me imagino yo, se toman decisiones por los lugares más ricos, más ricos quiero decir, es decir, donde más vas a encontrar más diversidad, más posibilidades de ver cierto tipo de especies que sabes que es posible que en esta época esté ahí, entonces destinar recursos para eso. Sí, pero fíjate que el Pacífico definitivamente, tal vez por el esfuerzo que hemos hecho, es importantísimo. Chinandega número 1, Granada número 2, como te decía, Matagalpa número 3. Pero fíjate que la costa, el Caribe, no lo hemos explorado. Y entonces, pero porque pues con todo lo que visitamos, el Pacífico, esos sitios, te gastas en un solo viaje todo el dinero si quieres ir a explorar el Caribe. Sí. Entonces ahorita estamos tratando de hacer alianzas con algunas entidades locales para ver si incluimos, porque con el tema ahorita de la gripe aviar, que pues han muerto miles de aves acuáticas, sobre todo en Sudamérica, pero ya se reportó en Panamá, se han empezado a reportar en Honduras. En Honduras se está viendo más en el Caribe. Entonces decidimos que íbamos a hacer un esfuerzo de ir al Caribe para poder ver si hay o no hay incidencia de esto de la gripe aviar en las aves acuáticas del Caribe. Y eso nos va a permitir por lo menos visitar un par de sitios del Caribe. Y pues te podemos contar en la próxima qué encontramos. En el Caribe, de los humedales de importancia internacional que tiene Nicaragua, hay varios. Están los Cayos Misquitos, está la franja costera inmediata a los Cayos Misquitos, está el refugio de vida silvestre del río San Juan, está los humedales de la bahía de Bluefields, el sistema de humedales de San Miguelito, y ahí tenemos 6 de los 9, porque luego está el lago de Apaná, Asturias, que eso está en Matagalpa, ¿no? Ya dijimos aquí los llanos de Apacunca, el Estero Real, que están aquí del lado del Pacífico, más bien. ¿Y Moyúa y Tecomapa no aparecen en la lista? En los de importancia internacional no me aparecieron a mí. Pero sí son áreas protegidas. Son áreas protegidas de Nicaragua. Y justamente, ahorita que ya decís las áreas protegidas, la información que estuve viendo yo decía que en un 35% a nivel mundial se han reducido los humedales desde 1971 para acá, por eso el tema aquel de la convención Ramsar, ¿no?, para la protección de los humedales, en un 35% de 200 y pico de millones de kilómetros cuadrados de humedales del planeta, reducidos en un 35%. Aquí, de una u otra forma, decía vos que, por ejemplo, el sistema de las playitas y demás, desaparece, pero vuelve en algún momento, desaparece y vuelve. Yo no sé si eso
se puede considerar como parte de la reducción o no, pues, porque es decir, como los humedales son intermitentes también, pues o pueden se van considerarse degradando. intermitentes. Sí. Podría ser, o sea, porque sí, hay un momento en que, no sé si te acordás, creo que en el 2016, Pismas desapareció. Se ahogó en trabajos en vehículos. Pero es lo que ha pasado aquí con Apoyo, por ejemplo, la laguna de Apoyo. Que la laguna de Apoyo, yo me acuerdo que hacia el 90 y tanto los jóvenes ambientalistas fueron a sacar las tortugas y llevarlas a Tizcapa, si no me equivoco. No me acuerdo. Bueno, pero por ahí anduvo el asunto, porque Nejapa era seco. Y sin embargo, ahí vuelve Nejapa, se vuelve a secar, vuelve a llenarse. Sí, que era lo que realmente la incidencia del fenómeno del niño, de la niña, la variabilidad climática, realmente el sistema climático es global, estamos súper conectados a lo que pasa a nivel del mundo, que de repente estás como viviendo las consecuencias, o estás como, por ejemplo, este año está súper bueno, los humedales se han recuperado. Yo pasé por las playitas y dije wow, o sea, hay que venir con gente, porque volvió a ser un humedal, volvió a ganar, se lo ganó otra vez a la gente, porque si se mantiene esa agua, la gente no va a ir y no puede sembrar. Sí. Pero ¿qué pasa si ven la oportunidad de abrir nuevamente un desagüe y sacan y secan y lo drenan? ¿Qué es lo que le sucedió a las canoas en algún momento? Que los arroceros abrieron las compuertas de las canoas para poder inundar los campos de arroz y secaron las canoas. Sí, lo único es que las canoas realmente era para eso, se construyó para eso, sí. Pero lo que pasa es que con un manejo para que eso no se llegue a secar, es decir, que puede utilizarse para beneficio de todos. De todos, sí. Pero aquí moros y cristianos inundaron, para moros y cristianos sí. Se secó, sí. Y luego, para que las especies lo utilicen, las aves necesitan que no tenga tanta agua tampoco. O sea, una laguna profunda no es de utilidad, digamos, para muchas de las especies, pero la naturaleza es tan perfecta que muchas veces cuando está tan profundo es cuando la gran mayoría de las aves que lo usan están en otro lado. Andan anidando en Norteamérica. Cuando ellas vienen, ya el agua empieza a bajar. Bueno, es que, a ver, nuestro periodo lluvioso empieza en mayo. Mayo estamos hablando que vamos ya de camino al verano del hemisferio norte. Sí. Es decir, tenemos migración, o hemos tenido migración de aves que vienen del sur, huyendo ya del frío del invierno en el hemisferio sur, buscando el calorcito del hemisferio norte. Comienza a llover en Nicaragua en mayo, hasta noviembre. Ya en septiembre, octubre, vienen de regreso, huyendo del frío del norte, buscando el calorcito del sur. Es decir, tenemos ese momento, digamos, esos momentos que son importantes para el tema migratorio de las aves. Pues. Sí, y ahí se combina con el estado en que se encuentran los humedales, y incluso las primeras que llegan necesitan como esa cantidad de agua. O sea, hay un por ejemplo, una ave playera que es el falaropo de Wilson, que da vuelta en el agua así, y es buscando su alimento. O sea, su estrategia es remover el agua para que le parezca de lo que se va a alimentar. Y si está seco, ya cambia. Entonces ese necesita cierta cantidad de agua. Y para aquí, justo en septiembre, octubre, que todavía hay bastante agua, y sigue su viaje hasta Argentina, donde están los grandes lagos salados. Entonces, pues, que no pierden tanto, ¿no?, de esa profundidad. Ahora, tenemos dos tipos de aves. Por el tipo de agua tenemos dos tipos de aves. Aves para las playas marítimas, y aves de agua dulce, digamos. Sí. Okay. Las garzas. Ok, hablemos un poquito de eso. Vamos a hacer la pausa. Sin embargo, antes, en esta edición, Sumando Vigor. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Conversamos con Salvadora Morales, ecóloga,
a propósito del Día Mundial de los Humedales, la importancia que tienen estos para los ecosistemas, para la vida del país, para el desarrollo del país, y la importancia de su cuidado. Nos habíamos quedado para hablar de las aves de agua salada y agua dulce, pero antes te pregunto, ¿cómo estamos con respecto a los humedales en Nicaragua? Es decir, porque hemos tenido periodos lluviosos bastante buenos en estos últimos años. ¿Ha permitido recuperación de humedales? Sí, definitivamente este año hay que celebrar. La capa de agua de los humedales está muy buena, se mantiene. Humedales como las playitas que el año pasado estaban tomadas ya por los humanos, estaban sembrando, o ahorita lo acaba de recuperar las aves, pues ya están. Llegas ahí, ves una cantidad de patos desde la carretera, muy linda. Entonces, hemos visto que realmente hay una recuperación. Todavía no tengo los datos de cómo están las aves llegando nuevamente, pero sí, o sea, este año yo creo que es súper importante que logremos tomar medidas, que se logre trabajar más en conjunto con las autoridades para que se puedan crear oportunidades a partir de los humedales. Sí. Y detener un poco esa transformación que se hace, sino tratar de alargar un poco más la vida, porque obviamente viene el verano, hay evaporación del agua, deja de llover, entonces naturalmente se van a ir secando muchos de ellos, pero llegar a febrero con agua en los humedales ya es bastante, o sea, está muy bueno ahorita, sí, en comparación a 3 años atrás, por ejemplo. Sí. Ok, entonces hace falta ahí que las autoridades ayuden a tomar medidas que ayuden a proteger o que contribuyan en la protección de estos humedales para no terminar perdiéndolo. ¿Hemos perdido humedales? Sí, mira. Es decir, perdido de que eso nunca jamás volvió a tener agua. Se han degradado. O sea, muchas veces hemos tenido humedales que sí desaparecen ese año, luego si vino un buen invierno se recupera, pero todo lo que había ahí se fue. Por ejemplo, el Guayabo en Granada hay un humedal que está un poco conectado con Tisma. Hace muchos años, te estoy hablando de tal vez hace 20 años, teníamos miles de pelícanos blancos migratorios usando ese humedal. Después de que varios años muy seguidos se secaba por completo, los pelícanos dejaron de llegar y no han vuelto. O sea, te puedo decir que en los últimos 6-7 años no los hemos visto. Probablemente al final las aves o mueren o se tienen que buscar otro sitio donde estar. Y creo que de repente Centroamérica es como pequeño, se pueden mover a nivel de todo Centroamérica, por ejemplo, porque hace como 4 o 5 años vimos la mayor cantidad de pelícanos que hemos visto en toda mi vida, pues eran como cerca de 5,000 individuos juntos. Entonces, posiblemente ya no llegan al Guayabo parte de esa población, pero en algún momento se conglomeran y usan el Golfo de Fonseca, o sea, no solo la parte de Nicaragua, sino se van a Honduras, El Salvador, sí. Y todos estos humedales se van secando. O sea, en noviembre, por ejemplo, estuvimos en Honduras y había un humedal que es lo que queda después de toda la transformación para la camaronicultura. En noviembre estaba lleno de agua, lleno de patos, era un espectáculo. Ya ahorita que el equipo fue a contar en enero, prácticamente queda el 3% del agua y las aves ya no estaban. Entonces, descubrir para dónde se van esas aves es parte incluso de la nueva tecnología que se está utilizando. Si las logras capturar, les puedes poner un chip a través de estas antenas Motus y puedes rastrear y ver y responder esa pregunta, porque es como, okay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todos estos organismos? Porque se les acaba el alimento. Y todos esos microorganismos que usaban esos sitios, pues tendrán alguna adaptación para aguantar lo que queda del verano y luego resurgir, o estarán conectados con las mareas que trae nuevamente
nuevos organismos y luego empieza otra vez la vida, ¿no? Como te decía, es parte de lo que todavía estamos... Sí, porque es decir, todo esto es un proceso de investigación, ¿no? Porque la verdad es que hay preguntas y cada respuesta obliga a veces una nueva pregunta o varias nuevas preguntas. Pregunto yo, aves de agua salada y aves de agua dulce tenemos nosotros. Mira, hay aves que son marinas, conectadas totalmente a las aguas saladas o al mar, y que están más en la parte externa, ¿no? De eso tenemos los bobbies, por ejemplo, pues tienes que tomar una panga, irte a una de las islas y encontrarlo. Luego tenemos las aves playeras, pero en las aves playeras tenés adaptaciones. Hay aves playeras que están conectadas al agua dulce o que estaban conectadas a los salitrales, como las monjitas o las gallinitas de agua. Solo las vas a hallar en agua dulce, no las vas a hallar en el mar, por ejemplo. Pero hay especies que son más diversas, y en ese caso, por ejemplo, las garzas, de repente las hallas donde hay peces, o hay otro tipo, pero también se pueden comer una rana de agua dulce, o se pueden comer un conejo de un pastizal, por ejemplo. Entonces, realmente van adaptándose las especies a lo que queda disponible, ¿no? Y hay especies que son más tolerantes a comer cosas tanto de mar o de playa, de un lodazal, por ejemplo, como de un humedal totalmente de agua dulce. Sí. Entonces, sí, hay de todo. Y las que tienen como una dieta más exclusiva y se restringen son las que tienen más problemas, pues. Porque, pues, obviamente hay algunas, por ejemplo, como las porzanas, que están muy conectadas al agua dulce, al interior. ¿Qué pasa cuando ese humedal desaparece por completo? ¿De qué se alimentan? Se condenan a morir, porque para ellas es mucho más difícil trasladarse hasta la playa, por ejemplo. O empiezan, pues, creo que en el caso de las aves, pues tienen la ventaja de volar, de buscar, son como un dron, ¿no? Que tienen una visión de por dónde podría haber algo de alimento o algo de sus hábitats. Entonces, sí, tenés esa diversidad y vas a irlas encontrando a medida que visites los distintos sitios, ¿no? Sí, pero bueno, hay unas que se logran adaptar, digamos, a las dos condiciones. El caso es que, por ejemplo, estas adaptables, se han encontrado, y nos contabas vos la vez pasada, se han encontrado las posibilidades de convivencia entre la producción y el ave, por ejemplo, en la camaronicultura. No sé qué tanto en el arroz, que hay arroz por inundación, entonces, y ahí se llena de aves, especialmente garzas, pero no sé si esas se llegan a comer los cultivos o qué, pero se han logrado en algunos casos buenas relaciones de trabajo, digamos, de manera que me decías, por ejemplo, que los camaronicultores han aprendido que la presencia de aves no necesariamente es mala, sino que hasta les beneficia. Sí, en el caso de la camaronicultura es realmente, hemos aprendido, ¿verdad?, en los últimos años, que hay una posibilidad enorme de que ellos puedan seguir produciendo como lo hacen y ayudar a los pájaros, porque muchos de estos vienen declinando sus poblaciones. Entonces digamos que hay una relación un poco más armoniosa con algunos, con la gran mayoría. Hay algunos que no, que por ejemplo, pues el pato chancho que se les come el camarón. Están las gaviotas, que son como un laboratorio andante. Si hay un problema en la camaronera, la gaviota se le va a alimentar del camarón que muere, y pueden darse cuenta que algo está pasando inmediatamente. Sí. Entonces hay ese tipo de conexiones. Ciertamente antes era un área protegida y luego se ha venido transformando esa área protegida a sistema productivo. Entonces, lograr el equilibrio entre conservar y producir es sumamente importante, sobre todo porque la producción llegó al área protegida.
Y creo que ese es un reto todavía, ver que el productor diga, bueno, yo me le vine a meter a la casa a los animales, entonces voy a hacer lo mínimo para ayudarlos, que podría ser, por ejemplo, dejar muros libres de vegetación para que descansen. Cuando se siembra manglar, pues favoreces a las aves acuáticas, pero tendría que haber un equilibrio. Y este año el tema de los humedales es justo eso, ¿no? Revitalizar o restaurar. Y hay que tener mucho cuidado cuando hablas de restauración porque podrías estar cambiando lo que naturalmente había ahí antes. Sí. Entonces hay que como estudiar mucho antes de las acciones para que no perjudique o desequilibre la naturaleza. Y en el caso del arroz, también es menos amigable en el sentido de que se abusa muchas veces de los químicos. Hay prácticas que son, por ejemplo, quema post cosecha, de los rastrojos, pero ahí, por ejemplo, ya hay algunos modelos que están incluso voluntariamente, que se han enamorado, un productor en particular se ha enamorado de las aves y él, por ejemplo, él dejó de quemar, ahora el rastrojo lo deja, entonces es un suelo mucho más rico. Evita al máximo el uso de químicos a menos que sea completamente necesario, porque muchas veces para prevenir, como las viejitas, yo tomo amoxicilina porque me duele la garganta y a lo mejor no es una infección, ¿no? Entonces muchas veces nos pasa igual con los sistemas productivos, le voy a meter antibióticos aunque los animales no lo necesiten, solo para prevenir, y ya yo creo que van los productores también adquiriendo esa conciencia. Este señor, por ejemplo, en el caso del arroz, inunda el área cuando si no lo están utilizando. Eso facilita que las aves lleguen. Y Sébaco es otro de los sitios súper importantes para las aves acuáticas. Y algunas playeras, de hecho. O sea, a veces se ven sus cosas que tendrías que ir a Argentina o a Estados Unidos para verlas. Sí. O a Chile. Y aquí, pues, se te paran un par de semanas en los arrozales precisamente de Sébaco, donde se alimentan y continúan su migración. Entonces, hay sistemas que te pueden facilitar que puedas combinar la conservación. Hace falta muchísimo trabajo. Sí, ¿no? Y ¿cómo es que se llama? Publicar experiencias exitosas para ver que son posible la convivencia con y además la protección. Pues, sí. Y es bueno, posible. Salvadora, te agradezco esta platicada. Yo sé que nos podríamos quedar aquí sentados hablando de los humedales y de las aves que aprovechan estos humedales en Nicaragua, porque es más, no te irías a ver aves. Ya, sí, vamos para el Delta la otra semana. Para el Delta del Estero Real. Sí. Okay. Y luego para Bluefish, así que vamos a esperar este año a ver qué encontramos. Y pues, hacia como vemos que está mejorando los humedales, esperemos que también las aves estén llegando, ¿no? Ojalá que así sea. Hacemos una pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus.